Hola, bienvenidos a todos. Esto es Despertando el Espíritu Podcast. Mi nombre es Ivonne Fernández. Estamos nuevamente aquí trayendo una nueva enseñanza para todos ustedes. Gracias a todos los que nos siguen por YouTube, por Spotify y todos aquellos que comparten los videos, nos dan likes, nos escriben con sus comentarios llenos de amor. Muchas gracias. Gracias porque sabemos que muchas de estas enseñanzas, reflexiones, lo que estamos haciendo toca las vidas y de verdad que nos sentimos súper bendecidos de que así sea, porque esa es la intención, con que haya una vida tocada, con que haya una vida que tiene esperanza y que el mensaje ha llegado, pues para nosotros es de muchísima bendición y nos inspira a seguir haciendo esto porque lo hacemos desde el amor. Sabemos que lo que estamos haciendo es porque ha sido un llamado de Dios y estamos en obediencia a Él. Así que gracias a todos y bueno, sin más, pues les invito a que ahí donde estén cierren sus ojos y podamos conectar con Dios, con el Espíritu Santo y con esta enseñanza para que pueda ser avivada en nuestro corazón, que haya una transformación en nuestra mente y que sea Él, que sea el Espíritu Santo trayendo a nosotros toda esa palabra que tenga para transformar nuestras vidas y que sea Jesús nuestra verdad. Así que en el nombre del Padre lo bendecimos. Amén y amén. Y bueno, como les decía, hoy quería traer una enseñanza que, bueno, en estos días he estado como bastante ocupada y he estado como haciendo varias diligencias en las cuales he tenido conversaciones muy profundas donde voy. Bueno, soy de las que me encanta profundizar y me encanta cuando las personas, no sé, se acercan con alguna necesidad y puedo sentir en el espíritu que algo no está bien y puedo sentir como Dios enseguida me hace hablarle a la persona y esta semana ha sido muy gratificante saber que Dios me ha usado para bendecir la vida de 3 personas hablando charlas cotidianas, no tiene nada que ver, no es un espacio que hemos ido, no, es lugares donde voy, entro y estoy haciendo algo y de pronto tengo una conversación con alguien que de pronto está en necesidad y me pasó en estos días que alguien me fue a saludar y cuando la miré sentí en mi corazón que esa persona estaba triste y simplemente sentí que tenía que abrazarla y cuidarla en ese momento y darle una palabra, no yo, obviamente, porque sentí que fue completamente del espíritu, pero cuando solté la palabra, esa persona lloró y la abracé fuerte y le dije que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que sabemos que muchas veces ella no me contó qué le pasaba, pero pude sentir que había mucha soledad en su interior y me llenó de mucha tristeza porque sé que en algún punto de nuestras vidas todos hemos pasado por ese momento donde nos sentimos en soledad, donde nos sentimos confundidos, donde nos hemos sentido si de verdad tomamos la decisión correcta de venir a este país o no. Y de verdad que al abrazarla lo sentí que fue eso y ella de verdad cuando lloró me quedé como wow y sé que era Dios hablándole a ella y de alguna manera Dios la consoló, trajo palabras sobre ella y pude ver cómo el no ignorar el dolor ajeno, el mirar a las personas a sus ojos, es algo que yo siempre trato de hacer. Aunque a veces soy tímida, lo confieso, porque sí, soy tímida muchas veces. Soy súper respetuosa con los espacios de las personas y todo esto, pero trato de que o sea, trato de que el sentimiento sea algo que Dios pone, porque de verdad cuando pasan estas cosas, yo de verdad trato de ser lo que Dios pone en mi corazón. Yo no pongo como un límite de nada. Yo siento que si hay alguien en necesidad, yo voy a estar ahí para esa persona, siempre y cuando esa persona obviamente quiera, pues, quiera escuchar, quiera.
pero o sea, me llamó mucho la atención que en esta semana han sido tres personas con tres situaciones completamente diferentes, pero increíble que, o sea, las vivencias son diferentes, pero el sentimiento de soledad es el mismo. Es el mismo porque todos hablaban al final de lo solo que se siente muchas veces. Esta persona, la primera que abracé que lloró, se sentía muy sola, se sentía que había venido a este país, pero y no es que le va mal, tampoco le va como wow, pero apenas está empezando y dice que el peso de la soledad le está haciendo estragos en su vida. Entonces le pude dar una palabra donde, porque como les dije anteriormente, todos en algún punto hemos pasado por ese proceso de soledad, ya sea por cualquier situación. No tiene que ser porque te hayas venido a este país, puede ser por cualquier cosa. Muchas veces caminamos acompañados, pero en realidad nos sentimos muy solos y era el caso de otra persona. Y simplemente era como recordarles cuando, ya, o sea, no sé, me llegó en ese momento, le recordé cómo Dios había creado la tierra. Cuando Dios creó el universo, ya el espíritu se paseaba por ella y al pasear el espíritu por la tierra, aún estando en desorden, Él puso orden. Y yo creo que pasa igual en nuestros sentimientos, cuando Dios ve nuestro espíritu triste, aconjugado, solo, nos hace recordar que Él es un Dios de orden y que no estamos solos. La mayoría de las personas siempre piensan que Dios es un Dios lejano a nosotros, pero en realidad es un Dios muy cercano a nosotros. Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento, lo he dicho anteriormente, y pues siento que estamos viviendo momentos muy complicados en los cuales las personas están viviendo de una manera tan desapegada a otras personas, ignoramos el dolor ajeno. Si vemos un dolor, volteamos la mirada, no nos miramos a los rostros, no nos miramos a los ojos, no nos tomamos de la mano cuando tenemos que abrazar, no abrazamos, cuando tenemos que estar para alguien, evitamos estar para alguien porque nos han vendido una idea donde siempre tenemos que estar haciendo algo, donde si una persona no está en su mejor momento, pues entonces esa persona no es óptima para estar contigo, que estás en tu mejor momento. Yo pienso que en la vida no hay mejores ni peores momentos. Yo pienso que las personas debemos estar en cualquier momento de la vida de esos seres que tantos amamos e incluso de los que no conocemos. Eso somos llamados a hacer la diferencia y para hacer la diferencia tenemos que por lo tanto trabajar en ella. ¿De qué modo trabajamos en ella? Con actos sencillos como el que pasó en estos días, que me pasó pues con estas personas. Saber lo que es un abrazo que te cura, que una persona que te abraza sin conocerte y sentir que, o sea, puedes lograr conectar y sentir el dolor de esa persona, me parece tan hermoso de verdad y le doy gracias a Dios la oportunidad de poder abrazar a las personas cuando están en necesidad. Muchas veces las necesidades no son materiales, lo he dicho también anteriormente, las necesidades del alma son más duras todavía, son más profundas y es ahí cuando de verdad tenemos que nosotros trabajar sobre ellas y ser de la mejor manera. Recuerden que cuando abrazamos a las personas en medio de su dolor, estamos dejando algo, estamos dejando una semilla de amor, estamos dejando semillas de esperanza, estamos dejando una semilla de fortaleza, estamos dejando una semilla de que no es, que las personas no son ajenas a los dolores aún sin conocernos. Entonces es algo que siempre trato de involucrar en mi vida cuando conozco a alguien. Es siempre yo tengo un librito de oraciones y ahí anoto a las personas de mi vida, a las personas que amo, a las personas que conozco, a las personas que están en necesidad, que están enfermas o están pasando por procesos complicados. Trato siempre de anotarlos en mi librito, en mi libreta y siempre orar por las personas, porque creo que es una manera hermosa e intencional de mi corazón orar por las personas, porque sé que es una intercesión en el cielo, sé que cuando yo oro por alguien, algo se mueve en el mundo espiritual
y que esa persona está cubierta por esa oración y porque Dios voltea su mirada a esa oración y sabe que estamos sembrando esa semilla y Dios se mueve, siempre se moverá. Por eso es muy importante dejar que las personas oren por nosotros. Yo siempre les pido a las personas, oren por mí. Porque sí, yo puedo orar por mí, pero es más hermoso, creo yo, cuando las personas oramos unos por otros y saber que no estamos pidiendo solo de acuerdo a nuestras necesidades, sino que estamos pidiendo por alguien más. Entonces, la oración como medicina es hermoso y sobre todo cuando la empleamos para personas. Eh, es una semilla plantada, como dice Gálatas 6:7. Plantar semillas en la vida de otras personas es una manera segura de levantar una cosecha en nuestra propia vida. Cada vez que oramos por alguien, estamos asegurando nuestro propio éxito. ¿Por qué nuestro propio éxito? Porque sabemos, bueno, creo que es más allá del éxito, es algo como, es algo más en algo que se mueve a nivel del espíritu, algo que se mueve a nivel del reino. Y definitivamente yo no, somos todos los que estamos en este canal, los que estamos escuchando este podcast, nos damos cuenta que si tú estás en este podcast, es porque hay algo que te mueve dentro, es porque eres alguien que eres sensible a las personas, eres sensible a la voz de Dios, uno no tiene que ser perfecto, simplemente uno tiene que tener un corazón rendido a Dios para poder hacer su voluntad. Y siempre les recuerdo que siempre queremos las cosas a nuestra manera, a la hora, en el momento que nosotros queremos. Tenemos que recordar que para Dios todo tiene su momento, tiene su tiempo, tiene las personas, tiene los lugares, tiene la mesa servida cuando Él dice que es el tiempo. Entonces, por eso no podemos olvidarnos de abrazarnos, de orar unos por otros, de mirarnos a los ojos y contemplar a las personas como son, como seres humanos, mirar si tienen alguna necesidad. Creo que todos en algún punto, cuando pasamos por momentos difíciles, eso es lo que en realidad buscamos. Buscamos esa mano que nos ayude, ese rostro que nos levante, esa persona que te extienda la mano con amor, sin ningún interés. Sembrar en el corazón de las personas, definitivamente sembrar en el reino de Dios. No ser egoístas, no solamente estar pendiente de nosotros, no caminamos solos en el mundo. Ni Jesús cuando vino al mundo caminó solo, Él tenía sus amigos, tenía sus discípulos, nunca caminó solo, sus enseñanzas son tan maravillosas. Entre más leo y leo y leo, de verdad me enamoro mucho más de las escrituras porque veo la bondad de Él y yo digo, wow, ¿en qué momento el ser humano se ha perdido tanto? Pero es tan hermoso ver cómo Él tiene tanta confianza en nosotros, que sabes que podemos todos redimirnos a pesar de que nos equivocamos, o sea, y vivimos en un mundo donde pensamos que todos tenemos que actuar igual, que todos tenemos que ser igual, y muchas veces no nos detenemos para darnos ese tiempo de reflexión y no solo mirarte tú, sino también mirar al de al lado, en qué necesidad estar. Y definitivamente, como yo siempre pienso que nuestro mayor triunfo siempre será cuando ayudamos a alguien, cuando oramos por alguien, cuando hacemos algo por alguien. Y la prueba está en que cuando hacemos algo distinto por otra persona que está en necesidad, nos sentimos tan llenos en el espíritu. No tiene nada que ver con lo que estamos dando, tiene que ver algo que nos mueve dentro de nosotros. Entonces, hoy quiero traerte este mensaje como recordatorio de que cuando vayas a un lugar, siempre mira a las personas a los ojos, trata de conectar con ellas y no vibrar, porque ahora la onda es vibrar, no necesitamos vibrar en ninguna terreno, necesitamos
conectarnos con la vista, conectarnos con nuestros gestos, conectarnos con los abrazos, preguntar a la persona, ¿cómo estás? Esa palabra es tan importante, muchas veces obviamos eh, la palabra ¿cómo estás? Es tan importante y muchas veces ignoramos el decirle a las personas ¿cómo estás hoy? ¿Cómo te sientes? Tal vez no necesariamente vas a llamar a todos tus amigos para preguntarle cómo están, pero por lo menos que en tu día con día, cuando salgas a la calle, cuando entres a un lugar, la importancia que tiene de que le preguntes a alguien cómo estás. Porque si yo, algo que noté esta semana, yo soy muy intencional, yo a las personas me gusta decirle buenos días, ¿cómo estás? Soy muy de muy buenos, como de buenos días, buenas noches, porque yo sé que en la contestación yo puedo percibir muchas cosas. Y me pasó pues 2 veces esta semana que al preguntar cómo estás, tuve una respuesta que yo no esperaba, pero fue tan hermoso como el Espíritu Santo enseguida se reveló y me dijo, abraza. Abracé, actué de acuerdo a lo que Dios puso en mi corazón, hablamos con esta persona, hablé con la otra persona y me quedé tan feliz de saber que después que tuvimos esas conversaciones me dijeron, wow, hoy aprendí 3 cosas. Bueno, una había aprendido 3, la otra aprendió 2 y la tercera persona que abracé hoy en esta semana me dijo, gracias porque hoy me llenaste de mucha paz y me hiciste ver la vida desde otro punto de vista. Y eso es algo también que tenemos que tener en cuenta, que la verdad absoluta no la tenemos solamente nosotros en nuestros argumentos cuando algo nos molesta de otras personas. Muchas veces nos sentimos en soledad porque no expresamos bien nuestros sentimientos, porque estamos más enfocados en mejorar al otro que en mejorarnos nosotros mismos. Entonces tenemos que enfocarnos un poquito más en nosotros, mirar hacia adentro para poder despertarnos, para después sacar todo lo que tenemos dentro y ser de mayor bendición para las personas que están caminando junto a nosotros. Muchas veces las relaciones se pierden no por conexión ni nada de esto, se pierden por esa falta de comunicación que hay entre las personas, entre los seres humanos, entre no acompañarnos, no cuidarnos, por callar, por aceptar cosas, simplemente por no herir. Pero algo que yo recalqué en esta semana y lo estudié y dije, wow, qué importante es hablar siempre, número 1, desde el amor. Número 2, desde nuestra verdad, o sea, de lo que nosotros somos, no de lo que el otro tiene, porque cuando tú señalas el defecto de otro, esa persona ya sabe que tiene el defecto. Tú no estás diciéndole nada nuevo a esa persona. Entonces, cuando tú te das cuenta de que hay algo en ti que tú tienes que mejorar y expresarlo de una mejor manera para que las cosas avancen, siempre es bueno empezar desde uno, no desde el error de la persona. La persona que está en su error, él sabe que está en su error. Nadie, es como cuando te dicen cosas negativas, tú ya sabes tus fallas y tus defectos, como yo digo. No hay nadie que te lo tenga que recordar porque tú lo sabes. Uno sabe lo que es bueno y lo que es malo. Pero tenemos que recordar siempre que al hablar, cualquier charla que empecemos, cualquier plática que empecemos con alguien, empezar desde nosotros, no desde el defecto de la otra persona, no desde el argumento de que esa persona tiene que, no, porque número 1, cada quien tiene su propia carga, cada quien tiene su propia lucha y debemos respetar esas cosas. Pero cuando empezamos a hablar desde nosotros mismos, desde el amor, desde mis defectos, desde mi falla, desde lo que yo quiero mejorar para poder seguir avanzando, eso te hace una conversación amena, una conversación para que la otra persona se sienta en pleno reconocimiento y poder entablar una conversación abierta contigo y se rompe ese espacio de distancia que hay entre las personas, ese espacio de soledad, ese espacio donde te sientes abrazado y cuidado, valorado y respetado. Entonces creo que
Una de las lecciones que quiero dejar con este mensaje es esto. Es, número uno, mirarnos a los ojos y preguntarle a las personas cómo están, cómo se están sintiendo. Es muy importante que le preguntemos a las personas estas cosas y no ser indiferente ante el dolor. Si puedes dar un consejo desde el amor, dalo con respeto y con sabiduría para que las personas puedan entender que no caminan solas, que están acompañadas y que definitivamente toda conversación que uno entabla con alguien para mejorar relaciones, pues comienzan desde uno y no desde los defectos de la otra persona. Así que yo te invito a que leas Gálatas 6:7 para que te des cuenta que la oración en las personas, cuando tú oras por otro, definitivamente el reino espiritual, las cosas de Dios, el Espíritu Santo se mueve a raíz de esa oración. Son llamadas oraciones de intercesión porque siempre hay alguien que está intercediendo por ti sin tú darte cuenta, hay algo que se mueve. Entonces no seamos ajenos a estas herramientas, no seamos ajenos a que nuestras oraciones por las personas que amamos, yo oro por muchas personas que ni siquiera veo, pero son mis personas de mi vida que en algún momento he tenido una amistad, una relación y que por X o por Y nos hemos distanciado o tenemos tiempo que no nos vemos, pero yo nunca dejo de orar por mis amigos ni por las personas que han estado en mi vida, porque si algo estoy clara en esta vida es que cuando Dios te regala personas, por algo será. No, sino para algo. Entonces, si yo quiero hacer la diferencia, pues yo sigo orando y sigo manteniendo eso en mi corazón. Es el deseo siempre de mi corazón poder acompañar a las personas y quiero que te quedes con eso, que te quedes con eso que te dije de Gálatas. Léetelo, Gálatas 6:7 y recuerda que siempre para plantar una semilla en la vida de otras personas es una manera segura de levantar una cosecha en nuestra propia vida. Cada vez que oras por alguien, estamos asegurando nuestro propio éxito, en este caso, nuestra propia bendición. Así que te dejo con esa pequeña nota, ponla en tu corazón, pégala en el espejo de tu casa y anota siempre, preguntarle hoy a alguien cómo está, cómo se siente, si ya comió, si tomó café, si quiere tomar un café, si quiere un abrazo, si quiere un beso, habla, expresa, di, acompañemos a las personas. El mundo está bastante revuelto y necesitamos cuidarnos, definitivamente cuidarnos unos a otros, y qué lindo es ver a alguien y no voltear la cara, sino que poner tu mejor rostro y dar lo mejor de ti. Siempre serás recompensado de gran manera. Eso estoy 100% segura que Dios así lo es. Hay un versículo hermoso que estaba leyendo y lo perdí, lo tenía para ustedes y en Mateo podemos leer este versículo que lo tengo aquí para ustedes, que dice, está en Mateo 25:40. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces recordemos siempre que lo que haces por otros, lo haces directamente a Dios. Así que te dejo con esta enseñanza para que no ignores el dolor ajeno, para que tu oración por otros sea oración de intercesión, para que puedas mover los cielos y el reino espiritual a favor de esa persona. Y no importa que no la veas, tú sigue orando, sigue plantando esa semilla y que traerá bendición sobre ti. Mirar a las personas a los ojos, abrazarlas con un gesto genuino de corazón, acompañar a aquellos que se sienten solos y siempre dar un buen consejo, siempre ser la luz de alguien en algún momento y abrazarlas. Así que te dejo con esta enseñanza, que Dios te bendiga. Y en la descripción te voy a dejar los 2 versículos y recuerda pegar papelitos, preguntarle a las personas en estos días cómo están, cómo se sienten, abrazarlas, sorprende a alguien con un mensaje diciéndole hola, ¿cómo estás?
Y nada, te bendigo, que tengas un fantástico fin de semana, que el Señor te bendiga, que esta enseñanza sea de mucha bendición para ti y que siempre camines conforme a la voluntad de Dios. Que Dios te bendiga, bendiciones.